Acampar es una experiencia en donde el escucha puede conocer sobre la naturaleza, desarrollar destrezas y compartir con su familia y amistades de la manada. A continuación, algunos artículos y consideraciones para su próxima aventura de camping. Equipo para acampar. En algún momento todo scout va a participar en alguna actividad de acampar. Para algunas familias, esta puede ser la primera vez que acampan. Uniforme. Todos los escuchas deben de llevar su uniforme clase al campamento. El uniforme es típicamente utilizado para ceremonias o otras actividades. Ropa apropiada para acampar. El escucha debe llevar ropa suficiente para cada día de las actividades y un conjunto de ropa adicional. Un jacket puede ser útil en la noche. Lleve un traje de baño para uso en piscinas o duchas exteriores. No olvide llevar ropa para dormir. Una opción para facilitar acceso a la ropa es empaquetar la ropa diaria en Ziplocs. También debe llevar un bolso para la ropa sucia. Equipo por si llueve. Todo escucha debe tener un poncho o jacket de lluvia. Ponchos desechables son pequeños, se pueden cargar en el tie pack del escucha para que esté rápidamente accesible si llueve. Linterna. Una linterna o headlamp es parte de los esenciales de los escuchas. Una linterna de mano o headlamp es útil para encontrar el camino en la noche. Los headlamps que se llevan en la frente son útiles porque liberan las manos. Considere una linterna con luz roja que no moleste la vista y es más amigable a los animales nocturnos. Asegure llevar baterías suficientes. Manual de escucha. Lleve su manual a las actividades de acampar. Opcionalmente, lleve un lápiz o bolígrafo con una pequeña libreta. Si lleva un bolígrafo, es recomendable que tenga una tapa para evitar accidentes con la tinta. Libros, documentos y libretas deben guardarse en una bolsa Ziploc para que la humedad no los afecte. Mess kit. Todos tenemos que comer. Algunos campamentos proveen los utensilios y platos para comida. Utensilios reusables son ecoamigables dado que ayudan a reducir basura. Asegure que tenga un vaso, plato, bol, tenedor, cuchara y cuchillo. Una bolsa de malla es útil para cargar y secar el mess kit. Equipo para dormir. Eventualmente, el escucha va a dormir. Pueden optar por varios equipos para dormir. Una sleeping bag y almohada debe ser esencial. También puede optar llevar una frisa, sleeping mat, colchón inflable o catre. Asegure que estos quepan en su caseta y si requiere, lleve el equipo para inflarlo. Vienen distintos modelos de sleeping bags para distintos climas. Asegúrese que tenga uno apto para el clima de Puerto Rico. Para campamento Oaxaca, los escuchas duermen en literas. Considere llevar una sábana para el colchón de la litera. Silla portátil. Para sentarse alrededor de una fogata o en alguna actividad una silla portátil puede ser útil. Repelente de mosquito y protección solar. Mosquitos o mimes pueden ser un estorbo, llevar un repelente de mosquito puede hacer la diferencia. El sol del Caribe no perdona, asegúrese llevar bloqueador solar y protección solar como gorras y gafas. Kit personal de primeros auxilios. El kit personal de primeros auxilios es parte de los esenciales de cada escucha. Su kit debe incluir curitas y antisépticos para atender raspados menores. El kit personal de primeros auxilios debe estar accesible en su diepack. En adición, considere llevar crema para atender picaduras como hidrocortisona tópica y medicamentos para indigestión. Recuerde tener cualquier medicamento recetado o no recetado separado en una bolsa plástica y siempre guardado en su equipaje personal de manera segura. Caseta. Si va a acampar en caseta, asegure que tenga todos los componentes antes de llegar al lugar de acampar. Opcionalmente, lleve una lona de piso como para proveer una capa adicional entre su caseta y el suelo. Calzado. Calzado cómodo es esencial para actividades al aire libre.
Considere llevar botas o zapatos de hiking con buena suela para condiciones fangosas. Buen calzado y medias evita resbalones o ampollas en los pies. Llevar un par extra de zapatos es buena idea. Debe llevar zapatos o chancletas para duchas y actividades acuáticas como piscina o canoas. Zapatos tipo Crocs son inseguros para áreas de acampar y no deben llevarse. Aseo personal. El escucha es limpio. Deben llevar los artículos necesarios de aseo personal como cepillo y pasta de diente, jabón, champú, peinilla o brocha de pelo. Considere llevar jabón líquido. Guarde todos estos artículos en una bolsa plástica que pueda llevar al área de baños. Lleve papel higiénico también en una bolsa plástica. Toallas de camping son una buena opción porque son fáciles de empacar y secan rápido. No puede faltar una botella de agua para mantenerse hidratado. Asegure que la botella esté identificada con el nombre del escucha.